tenemos a nuestro siguiente invitado conectado desde Bolivia y ansioso por contarnos un poco de lo que es la música y todo el talento que viene desarrollando desde ese país y con bastantes visitas, por supuesto, a nuestro querido Perú. Adelante, bienvenido a Bonito Perú, hermano. Qué gusto verte. ¿Qué tal, Eduardito? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un placer, la verdad. Quiero saludarte a ti y saludar a todos tus seguidores, que veo que están ahí conectados a full. La verdad, un saludo No, enorme para todos. Igual también, vamos a aprovechar, aunque unos días después, feliz Día del Papá, lo has celebrado chévere con la familia, me imagino. Sí, claro. De igual manera, quiero saludar y aprovechar a todos los papitos peruanos, mandarle un saludo, un fuerte abrazo a todos ellos. Y sí, de mi parte sí, lo pasé aquí en familia, ya que me encuentro lejos igual, pero algo tranquilo, más que todo familiar, una reunión familiar, algo bonito. Hermano, de la última vez que nos vimos cuando todavía estabas en otra agrupación, en el Coliseo Puno, ha pasado mucha agua por debajo del puente, como se dice, ¿no? ¿Qué Sí, recuerdas tú de esa época, por ejemplo? Junto a los amigos, los genios, ¿no? De Carlitos. claro, wow. Ha sido hace, si no me equivoco, 4 años, 5 años, si no me equivoco, sí. Sí. Sí, fue la única vez igual, ¿no? Que tuve el placer ahí igual de conocerte, ¿no? Y charlar un poquito. La verdad, ha sido una etapa muy bonita, ¿no? Como siempre lo recalco, ¿no? Tantos momentos vividos, la verdad, Carlitos y todos los muchachos que estuvieron en ese momento con los genios, la verdad, me trataron de la mejor manera, ¿no? Pues, para mí siempre van a ser muy especiales ellos, ¿no? Definitivamente. Cuéntanos un poco, ¿cómo inicia la historia de Renzo García como cantante? ¿A qué edad? Como cantante, wow, yo desde muy pequeño canto, te cuento, desde mis 5 años, ¿Edad? 6 años. A veces se les hace difícil, pero tú te recuerdas con qué tema cantabas en casita, en el jardín, en el, no sé, ¿con qué tema? Claro, con la mochila azul, empecé a cantar ¿Cómo? música Mira, hoy día, rancheras. ¿cuántos años tienes hoy en día, Renzo? Hoy día tengo 26 años. ¿Cómo Hoy... suena la mochila azul con 26 años, por ejemplo? Por favor. wow, a ver, este, a ver, la de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó crear inquietud y bajas calificaciones. Ahí nomás. Qué buena, Renzo. Tenemos un montón de saludos, pasan desde Ídolo, Genio, Lo Máximo, te manda saludos desde Oruro, te manda saludos desde La Paz, Bolivia, desde Arequipa, Juliaca, tu incondicional, una gran fan, amiga tuya, me imagino, te acordarás de Chiito Aranda. Chito Aranda, claro, sí, Ella también está claro. conectada, te manda saludos, se extraña Wow, mucho, ese era dice un yo machito. Quispe, Lo Máximo, Cumbia Fusión desde el Cusco, nos manda saludos. El amigo yo, para conectado ahí. Claro que sí. Y Y bueno, dime, si empezaste a los 4 o 6 años profesionalmente, ¿a qué edad fue? profesionalmente te cuento que fue a mis 17 años, justo con los genios, cuando me vengo por estos lados, ¿no? Cuando entro al mundo ya de la cumbia sureña. Profesionalmente sí, ella, Carlitos, pues no me brindó la oportunidad y me trajo por estos lados, ¿no? Y dime, antes de los genios, todavía de manera quizás de vacilón o práctica y conociendo y empapándote y mejorando, ¿has trabajado en algunos otros grupos? Te cuento que cuando estaba en la etapa de la universidad, a mis 15, 16 años, sí, obviamente, bueno, yo desde muy pequeño llevo, más que todo inicio lo que es en la música, cantando la música criolla, los valses peruanos, ¿no? Estuve bastante tiempo en la escuela de nuestro gran Augusto Polo Campos, ¿no? Ah, mira. Y por ahí Sí. algún día, perdón que te corte, ¿algún día te cruzaste por ahí con la Susi Díaz?
No tuve el placer de cruzarme con ella, pero sí iban sus hijos, ¿no? Y grandes alumnas igual, por ejemplo, no sé, Eva, Lucía de la Cruz, Bartola y muchos más que iban a la escuela, ¿no? A enseñarnos también. La verdad, sí, fue una experiencia muy bonita en mi vida, donde aprendí bastante. Hasta tuve el placer de cantar en el aniversario de Lima, en plena municipalidad de Lima, Qué en bonito. Peñas. Sí, a mis 7, 8 años empecé ya a cantar así en peñas con ellos, ¿no? La verdad, Renzo, fue una etapa bonita. si tú has tenido una formación en la música criolla, no te voy a hacer cantar criolla ahorita si es que no lo quieres. Me imagino que te acordarás, no sé, algún balsecito en especial. Todos los días escucho música criolla. Aquí Ah, mira, cocinando, sí, para mí aquí cuando vamos a, cocino. vamos a ver tu faceta también de cocinero, de chef, de amante del tema culinario, porque la estás haciendo linda, me han dicho por ahí, por todo el hermano país de Bolivia. Vamos a llegar a ese punto. Si tuvieses Ya. que elegir, yo sé que es muy difícil para un artista hacerlo, ¿cuál de las voces femeninas de la música criolla te gustan o prefieres? Wow, Una de hay dos personas, ¿no? Que son muy, muy especiales. La verdad, para mí han sido prácticamente una persona a seguir, ¿no? Digamos, me gusta lo que es Eva Young y lo que es, ¿cómo se llama este señor? Manuel Donaire. Ah, claro, el Claro. príncipe, el diamante negro de la canción El criolla, creo. diamante negro, claro que sí, 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 la verdad. Como te digo, en esa etapa, en esos cortos años que estuve con ellos, la verdad tuve placer hasta de conocerlos, ¿no? Fue una etapa muy bonita, ¿para qué? Estoy muy feliz por la formación que me dio mi padre, ¿no? Más que todo, él fue el que me inculcó, ¿no? Y me hizo prácticamente gustar lo que es la música criolla, los valses. La verdad, muy bonito. ¿Tu papi canta? ¿Tu papi es artista o tu mamá quizás? Te cuento que no, ellos no son músicos, nada que ver, pero digamos que sí, mi papá tenía era allegado, ¿no? A la música, como que le gustaba prácticamente oír y cosas así, ¿no? Pero mira, cuestiones de la vida, en mi familia nadie canta, ni parte de mamá, ni parte de papá, ni abuelo, ni abuela, ni bisabuelo, nadie. Mira lo que es la vida, ¿no? Yo te quiero hacer compartir un momentito del pasado. Quiero traer al pasado un poquito al presente para que te Dale, acuerdes y nos digas, a ver, qué sentimientos te trae lo que te voy a poner a continuación. dale, a ver. Ahí vamos. Para Purito Perú, porque estábamos buscando, está con sus amigas, compartiendo con las fans, que tenemos como oye, felicitaciones por el show impecable, mucho cariño, mucha fuerza, ¿no? Felices. Solamente queda decir muchas gracias a todo el público peruano, a ustedes por este apoyo que nos hacen. La segunda vez que llegamos acá para celebrar con todos los peruanos es un día muy especial y me siento muy feliz con todo eso. Comenzamos hablando con Carlos, que ustedes tienen una fama espectacular en Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y en Perú. Este año ha sido, creo que el mejor de los años se concreta el decir que somos profetas en su tierra. Sí, yo creo que poco a poco vamos escalando. Ahí está, no está Vamos chivo, ahí ahí de está poco, chivo. pero lo importante es que nos estamos metiendo en el corazón. Ahí está. En el escenario entregas una fuerza, una vitalidad que la gente aprecia. ¿Cómo tú valoras eso? Yo lo valoro por el mismo hecho de que la gente que nos sigue interpreta con nosotros. Mi trabajo es interpretar con ellos, demostrar el talento que todos los muchachos tenemos para brindarse un buen show cada día que hacemos en el escenario. Las chicas, ¿cómo hacen? Son demasiadas las chicas. ¿De qué parte eres? Vamos a conocer un poquito. ¿De qué parte? Ya el culo. ¿Qué es lo que más te gusta de Renzo? A ver, ahora en su cara, dile. Pues. Tus ojos, dice, tus ojos. ¿Tú de qué parte? Huancayo. Bueno, primeramente somos el club de fans rompecorazones que apoyamos a los genios. Somos full camiseta, es un solo sentimiento, apoyando a la empresa TID. Bueno, todos somos fanáticas de la hermosa voz que tiene Renzo, de la humildad, la sencillez que le caracteriza y el único la forma de bailar en el escenario es único. Es el niño de oro. Oye, Carlos, una consulta, ven, Renzo. ¿Qué tal experiencia con la faraona en el tema este yo te quería porquería? En realidad es una experiencia muy bonita, muy emocionante en mi parte, trabajar con una grande de la música norteña. Una voz exacta, ¿no? Espectacular, un gran talento, la señora Miguel, pero Miguel, respeto para ella. Y muy feliz de hacer esta nueva canción, regrabar el nuevo tema y bueno, un éxito en realidad. Perfecto. Soltero, casado, divorciado, en busca. Lo digo, apaga.
Ahí lo dejamos, dice, lo dejamos. Buena. ¿Qué recuerdos de eso? Perdón, no escuché. ¿Qué recuerdazos, no? Esos tiempos. Ah, uy, sí. Wow, no, qué bonito, qué bonito. Como siempre lo digo, ¿no? La verdad, con los genios he vivido etapas muy bonitas, experiencias muy bonitas. Una de ellas que nunca voy a olvidar ha sido las llegadas que hacíamos a Lima, ¿no? Para mí ha sido lo mejor, fueron los mejores conciertos que he tenido por allá con ellos. Wow, no sé, ha sido muy bonito todo, muy bonito, la verdad. Yo feliz por haber pertenecido en esa temporada, ¿no? Nos piden tus fans que canten, todos piden una canción, pero yo voy a dejarle la posibilidad de que, de la época, por ejemplo, de los genios, ¿qué te animarías? ¿El Porquería, Hipocresía? ¿Cuál de ellos te dirías un poquito hacia capelita? Para explotarte un poquito. Hay varios temas bonitos, pero uno en especial creo que fue Juguete de Nadie, ¿no? Juguete de Nadie es, claro. Desde que lo grabé hasta el día de hoy ha sido un tema que me ha marcado, la verdad, muy, muy bonito, muy sentimental y es uno de mis preferidos. ¿Suena? ¿Cómo suena? A ver, dice así. Yo no soy juguete de nadie. Tú no puedes usar y dejarme cuando a ti te da la gana. Ahí está. ¿Cómo, y muchos más. ¿Cómo es la transición? Algo compartí yo contigo a través de redes. ¿Cómo es la transición entre los genios y el nacimiento de Cumbia Fusión? Wow. Mira, la verdad, cuando termino mi etapa con los genios, con Carlitos, ¿no? Digamos que bueno, antes de que ya prácticamente yo ya di un paso al costado con ellos, obviamente yo creo que yo ya me sentía que había cumplido con ellos, la verdad. El mismo Carlitos lo sabe y todo. Como te digo, con Genios he vivido las mejores experiencias de mi vida y hemos prácticamente alcanzado el boom, ¿no? Hemos sido un grupo boom recorriendo varios países, la verdad, y llevando el nombre del Perú en alto, ¿no? Todas esas experiencias vividas, todos esos momentos únicos, la verdad, yo creo que yo me sentía que ya los había cumplido con ellos. Es por ello que ya prácticamente con esto yo mismo, ¿no? Me nace a que yo dé un paso al costado, ¿no? Y pensar más que en todo en grandes, porque tú sabes que todo es un proceso, ¿no? La verdad, lógico. Todos merecen superarse, todos merecen crecer. Exacto, todos merecen crecer y la verdad eso pasó, eso lo busqué yo también, ¿no? Con mi disciplina, con mi perseverancia que tuve en los 7 años fieles con ellos, la verdad me contaron, perdón que te corte, que saliendo de los genios recibiste propuestas de varios grupos, no solamente de Perú y de Bolivia, sino incluso de Argentina, ¿es verdad eso? Sí, te cuento que sí, y es más, hasta cuando estaba con los genios, en todos los 7 años. Yo sabía que te querían robar a todos los grupos. Sí, no, pero como esto ya es decisión de cada persona, ¿no? La verdad, yo hasta el día de hoy voy a estar agradecido con las personas que me dieron la oportunidad de estar acá, porque la verdad, si es que ellos no me hubieran traído por estos lados, yo la verdad hubiera estado estudiando, hubiera hecho otras cosas, ¿no? Por allá, pero como te digo, ¿no? Yo creo que en la música existe mucho lo que es la disciplina, ¿no? La disciplina, cómo lo manejes, cómo manejes todo esto. Yo creo, amigo, que si no hay disciplina, no va a haber novedades en el horizonte de tu vida. Exacto. Porque vas a cumplir, vas a chiviar, vas a comer y vas a vivir. Eso va a ser tu rutina. Pero cuando hay disciplina, la disciplina misma te plantea retos, ¿no? De superación, de mejoración, de crecer, básicamente. Exacto, exactamente. Y eso fue lo que pasó, decidí dar un paso al costado porque quería crecer más, ¿no? Quería más retos. Y eso fue lo que encontré con Cumbia Fusión, ¿no? La verdad, al día de hoy, feliz, ahora de caminar solo. No es fácil, es una etapa más difícil todavía, en la cual hasta el día de hoy sigo viviendo de cada experiencia que se me pone en el camino. De verdad que bravísimo, de verdad que a uno le emociona, a pesar que está en este lado de la pantalla y a veces está acostumbrado a estar con artistas, pero de verdad que emociona
estar con un amigo que paso a paso ha ido pues haciendo de esto, de la música, no solamente una carrera, sino un éxito que trasciende fronteras y que uno dice, oye, sí, mi pata Renzo, yo lo conozco aunque sea de una entrevista y de un par de veces que nos hemos hablado por teléfono y nos demuestra pues que es una persona sencilla, como lo dice, mira, los cientos de comentarios solamente hablan de un Renzo sencillo, humilde, conversador, para nada sobrado, para nada ocupado, como dicen, ¿no? Gracias, Eduardito. La verdad sí, como te vuelvo a repetir, gracias a Dios tengo a unos padres que me han criado de una manera muy buena, ¿no? Con muchos respetos, muchos valores, en la cual hasta ahora uno siempre tiene que ver de dónde nació, de dónde vino, ¿no? De dónde vino hasta ahora, la verdad. Como Y buen de donde peruano, uno viene, marca la plataforma de despegue a donde uno quiere ir, ¿no? Un buen cimiento tiene pues un buen edificio, un cimiento débil, tu recorrido en la vida no pues va a ser muy auspicioso, que digamos. De ahí la importancia de seguir un consejo de papá y estudiar, ¿no? Exacto, la verdad sí. También mucho influye a las personas que te rodean también, ¿no? Las personas que te guían en este camino tan difícil que es la música, la verdad, Eduardo. Tú debes saber, imagino, por ahí. Tantos colegas musicales también que tienes por ahí, la verdad, el mundo de la música es un mundo muy traicionero también a la vez, ¿no? Pero yo agradecido y feliz hoy en día con la familia que tengo también, a mi esposa que me guía, a mi esposa que prácticamente es mi bastón, ella es la persona que me da las fuerzas, a mis hijos, ¿no? Mis hijos, la verdad que, wow, cada vez me hacen botar mucha baba, con el biberón tengo que estar ahí, la verdad, pero... ¿Te acuerdas una vez que hablamos porque habías posteado una foto con tu bebé y te pedí permiso para poder usarla y se notaba no solamente en las fotos la complicidad y el orgullo de ver a esa partecita tuya, sino también se veía esa conexión invisible que solamente hay, que se nota cuando hay un amor así gigante, ¿no? Sí, la verdad sí, Tú de las cosas que te dijo papá, ¿qué cosas tú le estás dando al mayorcito, a tu bebé? ¿Qué consejos, qué enseñanza, por ejemplo? La verdad, en ese... Wow, es una pregunta un poquito muy difícil, la verdad. Lo que es más allá de mi vida privada un poquito, con la relación que tengo con mi padre ahora es un poquito ya alejado. Bueno, no ahora, ¿no? Sino ya de muchos años atrás, la verdad. Prácticamente feliz porque mi padre me metió al mundo de la música, pero agradecido con mi madre a la vez porque ella fue la que prácticamente me enseñó el amor a los hijos, ¿no? Lo que estaba ahí, ¿no? Claro, la verdad sí. Wow, no, hasta el día de hoy mi madre es una persona muy dura, ¿eh? Es una persona muy dura que cada día, si fuera por ella, todos los días me llamara, ¿no? Para preguntarme también cómo voy manejando, ¿no? Esto de lo que es ser papá también a mi corta edad, ¿no? La verdad. Renzo, pero a tus 26 años, yo me imagino, y si me equivoco, por favor no dudes en corregirme, que en algún momento cuando tú tienes a tu bebé cargado en tus piernas, en tus brazos, ¿no recuerdas cuando papá hacía lo mismo de repente de niño? Sí, claro que sí. Sí, recuerdo. Obviamente, sí, momentos bonitos, momentos que nunca voy a olvidar, ¿no? Más que todo, creo que tengo la costumbre de hacer algo que me recuerda mucho a mis padres, por ejemplo, ir a jugar a la pelota, ¿no? Soy amante del fútbol y ir ahí con mi pequeño a pelotear es algo muy bonito. A patear su bolita, a comenzar a mover su pelota. Claro, sí. Papi, sin entrar más allá a la profundidad, yo sé que lo tuyo, tu familia lo mantienes muy ahí guardadito y estás en todo tu derecho y nosotros respetamos a todos nuestros amigos las cosas que quieran contar y las cosas que no. Pero cuéntame solamente un momento inolvidable con papá. A ver. Wow, muy pequeño creo que ha sido, sí, muy pequeño, a los 6 años, 7 años, cuando habían las reuniones familiares, ¿no? Con toda la familia, con los abuelos, con los tíos.
los primos, ¿no? Eran reuniones inolvidables. Imagino que tú también las has tenido, ¿no? Cuando tienes a toda Sí, la sí, familia junta, definitivamente. a toda la familia junta es algo muy, muy especial, la verdad, que casi nadie, wow, en ¿Tienes verdad, mascotas o no? ¿Perdón? ¿Tienes mascotas? Sí, 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 claro. ¿Qué mascotitas tienes? Tengo un perrito, bueno, tengo dos, sí. Ajá. Uno, sí, Sharpeis, son uno que se llama Cora y el otro que se llama Yaco. Ahí está. Ñaño, hace un rato dijiste, y eso creo que se cumple en muchas parejas exitosas, ¿no? No detrás, a tu costado, ya sea derecha o izquierda, pero a la misma línea tienes a una mujer que no solamente se hace cargo pues de tus dos bebés ahora, sino que también ha estado ahí, me imagino que en momentos un poco que uno se tumba. Ey, ¿qué pasa? Tú no has nacido para estar tumbado, despierta, adelante, ¿no? Sí, sí. Wow, sí, 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 sí. La verdad, mi esposa ha sido prácticamente hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy lo sigue siendo la persona que me ha levantado muchas veces, te cuento. Como cualquier persona, ¿no? Yo creo que todos a veces se decepcionan, ¿no? Decepcionan de algunas cosas. Y más que todo en este ambiente, ¿no? Más que todo en el ambiente. A veces hay por ahí algunas traiciones por ahí, ¿no? De personas especiales que la verdad, cuando te hacen una mala jugada, uno a veces le duele, ¿no? Y la verdad, mi esposa, ¿no? Más que todo ello, ella es más fuerte que yo, te cuento. Ella es más fuerte que yo y Casi siempre suele pasar, amigo. ella me saca adelante, la verdad, no, me da mucho apoyo anímico, ¿no? En todo. ¿Qué le dirías? Vamos a ir primero por casa, a tus fans peruanos. Wow, sé que la verdad no, bueno, como te digo, hoy en día yo tengo el privilegio igual de estar cantando por estos lados y feliz con la gente de Bolivia que me ha recibido de la mejor manera. Pero tú sabes que de donde uno viene, también uno como artista también le gusta que la gente que nos sigue, tienes que respetarlos y darle mucha alegría. En este caso a todos mis compatriotas, sé que no he tenido todavía esa conexión con ellos constantemente, ¿no? Como yo lo hago por aquí, por Bolivia, por todos estos lados, ¿no? La verdad, en ese sentido, yo sé que estoy un poquito alejado de ellos. Sé que hay mucha gente que me sigue, gente de Ayacucho, gente de Cusco, Puno, Juliaca, Arequipa, y la verdad, me gustaría, más allá de todo ello, me gustaría ya de aquí con el tiempo, si se da una oportunidad de hacer una gira por allá, no sabes todo lo que anhelo, estar por allá. Te lo agradecería a tus fans muchísimo de todo el Perú, ¿no? A lo largo del Perú. Vamos allá a musiquita, pero al regreso quiero que hables de tu casamiento con Bolivia, ya, del éxito que tienes por allá como músico y sobre todo como persona. Y ahora a nivel de cocinero, de chefs, como quieras llamarlo, ¿ya? Yo he elegido otra cancioncita, de verdad le estoy eligiendo un poquito de entre los gustos personales, me doy ese lujo porque, bueno, ¿me entiendes? Estoy acá y puedo decidir, si no te he pedido a ti ninguna canción en especial pero hay algunas canciones que gustan y que se les puede dedicar a muchas personas. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido una fiel amante, no? ¿Cómo? Hasta actor soy, ¿ah? No te entendí bien, papá. Digo, o sea, hasta actor también la hago, ¿ah? No, sí, definitivamente. Has venido completo, la fábrica ha sido perfecta. Oye, amigo, te veía disfrutando de este video, evidentemente un trabajo tuyo, pero ¿qué se siente mirar un trabajo nuestro plasmado evidentemente en un video? La verdad es algo muy bonito, ¿verdad? La verdad, muy buena pregunta. Cuando se trabaja para hacer la producción de un tema en lo cual es audiovisual y es un trabajo muy duro, te cuento, no es nada fácil también. En esta oportunidad tuvimos el placer de que este video sea un video expresando, o mejor dicho, conociendo un poco más de lo que es los paisajes y todo eso de Cochabamba, ¿no?
se trabajó muy duro con las personas. Hemos vivido muchas experiencias, la verdad, nos fuimos a un viaje de, si no me equivoco, 5 o 6 horas de Cochabamba más adentro. Wow. Y en el transcurso del camino, con algunas dificultades por ahí, por el clima también, la verdad esas experiencias uno nunca lo olvida, ¿no? Y esas experiencias también es bonitas contarlas, ¿no? Las personas también que trabajan en ello, ¿no? Son unas personas muy allegadas a mí, te cuento, ¿no? Yo agradecido con ellos también porque hacen un trabajo muy impecable y un trabajo también especial, ¿no? ¿Cómo se llaman ellos? En esta producción trabajamos con los hermanos Choquechambi, te cuento, una productora de Cochabamba, que son muy buenos, igual han ido a Perú. Por el buen trabajo que han hecho, no solamente en fotografías, sino luces y la misma historia, ¿no? El guión que lo compartimos ambos igual, ¿no? Todo fluye en el momento igual, ¿no? Si es que estamos yendo ahí en una línea recta, de repente por ahí subimos la temperatura un poquito en algunas escenas que a la gente le puede gustar, la verdad. Es una etapa muy bonita, te cuento. ¿Ah? Ya, a propósito de eso, ¿cómo toma tu señora este tipo de escenas? Tengo que preguntarte, hermano, si no lo hago, no sale. No, siempre viajo con ella. Está presente ella en todas estas grabaciones y todo lo demás. Ella sabe del libreto, el guión y todo lo demás. Ella me ayuda también, o sea, ella me ayuda, se arma el libreto, ¿no? Se arma el guión con el productor que nos va a grabar, tal video quiero hacer y quiero hacer esto y el otro. Y obvio ellos también me presentan cómo va marchando el guión y ahí es donde ella también interactúa, ¿no? Ella también me apoya. Por eso te digo, o sea, ella me apoya bastante, tiene buenas ideas y todo eso. Y no, o sea, ella ya sabe, ella me entiende, la verdad. Entonces se podría decir también que ella es la que agarró el chicote y te dijo, bueno, Renzo, hay que vender algo, hay que hacer algo en la pandemia, hay que sacar tú tienes buena sazón, hay que hacer nuestro negocito de venta de comidita, delivery, porque igualito tenemos que trabajar, no vamos a estar en casa metidos mirando el techo o los videos, ¿no? La verdad sí, te cuento que antes igual de ahora de hacerlo un poco más público, ¿no? Que digamos, hace un par de años atrás, cuando igual estaba en la temporada de Los Genios, antes vivía yo en Cochabamba, ahora ya me vine acá a La Paz, ¿no? A trabajar, pero en Cochabamba hacíamos esto de lo que es la comida, te cuento. O sea, ya había una iniciativa hace años atrás, pero lo dejamos ahí porque tú sabes que esto es un trabajo muy duro, te cuento. Es un trabajo... Hay que dedicarse, ¿ah? Sí, harta dedicación. No es que me levanto, compro, cocino y chao, ¿no? Esto es la constancia de tener los productos necesarios y bueno, me imagino la sazón, pues, ¿no? Sí, de un día para otro dejar todo listo, levantarse temprano para empezar y que todos los menús que se va a repartir salga temprano, o sea, es muy sacrificado, la verdad. En lo que es la cocina, te cuento que, wow, es una anécdota prácticamente, ¿no? Dale. Mira, digamos que antes de que venga mi hijo, Lucas, ¿no? La verdad yo también era una persona que sabía lo básico, ¿no? No era tan experto que digamos, ¿no? O sea, igual siempre fui por ahí, hijito de mamita, algo así, ¿no? Y con la llegada de mi bebé te cuento que aprendí muchas cosas. O sea, hermanito, que has sufrido bastante, porque el hijo de mamá no sabe hervir ni agua. Sí, más que todo soy hijo único, te cuento, o sea... Somos dos. Ah, bueno, eso es la historia. O sea, ya, me debes de comprender. Sí, definitivamente. Y pues nada, con la llegada de mi bebé, obviamente ya mi esposa necesitaba ayuda, ¿no? Ella sola tampoco no iba a hacer, ¿no? Todo el trabajo que digamos. Y es por ello donde ahí ya yo empiezo a ver, ¿no? Y también tenía que hacerme cargo del bebé, con ella también tenía que salir con algunos negocios que tenemos y cosas así. Ahí es donde aprendo. Ahí es donde yo aprendo a cocinar y cosas así. Y mira, ¿quién iba a pensar que iba a tener una buena sazón, ¿no? Mira, pues, oye, pero un amigo me dijo que artista que no cocina no es artista, porque para cantar tú le imprimes bobo. Y la comida también, la sazón es el corazón en realidad. Claro, sí, la verdad sí, tiene mucha razón. Eso sí es verdad. Uno hay que ponerle todo el... Ajá, ¿y cómo toman cuando, por ejemplo, me imagino que tú pues te vemos que repartes también en algunas zonas, me imagino repartes los menús, y cómo toman las fans cuando llegan a casa y llega Renzo con su señorita, amiga, acá está el pedido, ¿no? ¿Cómo lo toman ellas? ¿Qué dices?
Hay personas que desconocen, o sea, hay personas que ni me conocen. Obviamente piden, más que todas las personas que viven cerca a la zona, ¿no? Como publicamos así en páginas, ¿no? Muy comerciales, digamos que hay personas que no me conocen, pero las que sí me conocen, no, pues para ellos es una alegría que yo mismo también les entregue, ¿no? Y más que todo ahí también... Me imagino que ahí al toque se aprovecharán y digo... Mi selfie. Sí, me ha tocado varias veces, ¿no? Pero... Hay mucha gente conectada de Bolivia. ¿Cómo, por ejemplo, a qué número llaman para un delivery? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se llama el negocio? Cuéntanos un poco de esto. Te cuento que nosotros hacemos la comida en delivery más que todo, no tenemos un local, bueno, tampoco se puede. Atendemos de lo que es los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Hacemos lo que es comidas peruanas, ¿no? Y los fines de semana hacemos algunos platitos bolivianos también. Mira, te cuento que esto empezó así también como jugando, no teníamos, bueno, con mi esposa no teníamos en mente que esto iba a resultar tan bien, porque apenas publicamos y wow, la gente nos empezó a escribir y cada vez iban aumentando los platitos y wow, la verdad nos faltaban manos, nos faltaba ayuda y quiero agradecer también ahí a mi primo que estuvo a mi lado también, a mi cuñada, la verdad, 2 personas solas no pueden hacer tanta chamba también, tú sabes. Y de ahí repartirlo, ¿no? Y repartirlo, me levantaba igual, cocinaba, dejaba igual a mi primo ahí que termine de cocinarlo y wow, me alistaba, me cuidaba todo, me iba a entregar todos los platos. Y Renzo, y dime una cosa, si tú estás viviendo en La Paz, ¿cierto? Sí, en La Paz. ¿Y cómo se conectan contigo para hacer pedidos, por ejemplo? Publicamos en nuestras redes sociales. Publicamos en nuestras redes sociales, bueno, en mi Facebook personal, ¿no? Si te has dado cuenta, paro publicando a cada rato. Claro. Un día antes hacemos ya el menú del día, ¿no? Que va a ser. Ya desde un día antes vamos tomando los pedidos y de acuerdo a eso ya calculamos nuestra distancia también porque tampoco entregamos a toda La Paz que digamos, ¿no? Lógico. Exacto. Solamente un lugar nada más específico a lo que yo pueda llegar también. Y en cuanto a la música, ¿estás chiveando privaditos, algo por ahí o todavía no? Justo quería llegar a esa etapa y más bien, con todo respeto, a ver si me permites, ¿no? Unos minutitos. Dale, hacer mi cherry. No, dale, todos los cherries que quieras, ¿no? Te cuento que sí, la agrupación sigue trabajando, nosotros seguimos produciendo. Sabemos que este stop a todos nos ha perjudicado prácticamente, pero en lo que es producción nosotros tenemos que aprovecharlo al máximo, ¿no? Sabemos que al año todos mis colegas musicales van a salir con una producción buena y nosotros también estamos trabajando en ello, te cuento. Estamos trabajando en la nueva producción del grupo, en los casi 7 temas que vamos a lanzar. Y muy aparte de ello, te cuento que sí, estamos haciendo unos live. Este viernes 3 de julio vamos a hacer un concierto en vivo, te cuento, para toda la gente. Sí. ¿Lo van a hacer desde un local especial con luces y todo? Sí, claro que sí, como un concierto. ¿Y lo van a transmitir? ¿Por medio de qué lo vas a transmitir? Lo voy a transmitir por nuestra página oficial, nuestra página oficial en Facebook y en nuestra página de YouTube, la página de Cumbia Fusión. Esto, ya saben, va a ser el viernes 3 de julio a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde, hora peruana. Viernes 3 de julio. Viernes 3 de julio a las 2 de la tarde, hora peruana. En vivo, 3 de la tarde, hora peruana. Volvemos con todo nuestro repertorio, la verdad. Gracias a todos nuestros fanáticos que nos pidieron, la verdad, gracias, porque gracias a ellos se está haciendo este concierto y como muestra de cariño, muestra de amor, nosotros queremos brindarle de nuestra casita toda la música que hacemos para ellos. Así que no se olviden, ¿ah? No, ya le estoy poniendo ahí para que no se olviden, tú lo puedes ver abajo, está pasando una línea donde habla de que tenemos un concierto y ahí está la fecha. Y lo que te digo, si tú quieres también te doy un número editor de Purito Perú para que puedas transmitir al público peruano tu concierto, encantado de la vida, eso lo decides tú, encantado yo, lo agregas nada más y
a transmitir para que también los amigos peruanos que gustan de tu talento, que te acompañan, no de ahorita, sino de siempre, desde que tú, como se dice, apareciste en la escena musical, te va a agradecer mucho poder también disfrutar de tu talento, de tu música, de todo lo que extrañan ellos, ¿no? Claro que sí, Eduardito, más bien gracias a ti por el espacio. Ya saben, esto sí, ya de aquí a la próxima semana, si no me equivoco, ¿no? De aquí a la próxima semana. 2 semanitas, ¿no? Exacto, 2 semanitas. Desde ahora ya hemos empezado con los ensayos con todos los muchachos. La verdad ha sido difícil también ahora contactarnos. Me imagino que todos ahí, todos los muchachos, quiero aprovechar y mandarle un saludo porque ahí están viendo, ahí están saludando a los muchachos. Dale, papá. Sí. Quiero mandarle un saludo a todos ellos porque ellos igual, me imagino como cabezas de familia, también están poniendo el hombro por su familia y la verdad, muchachos, ya falta poquito para volvernos a encontrar otra vez nuevamente y pues tú sabes que la familia musical es algo muy especial, ¿no? Así que gracias a ellos también porque se han puesto la mano al pecho y van a colaborar en este concierto, ¿no? Es la idea de sumar esfuerzos para poder salir antes. Yo también te invito a ti a que en tus publicaciones pongas el hashtag Juntos Reactivemos la Música. Solamente así vamos a poder hacerlo. Juntos reactivemos la música. Uno solo quiere hacerlo, no va a poder, tú solo no vas a poder, el otro artista. Si nos unimos todos en un hashtag, vamos a hacer grupo, vamos a hacer mayoría y poco a poco vamos a poder regresar ustedes a los escenarios a regalarnos su arte, nosotros detrás de ustedes para chapar la mejor toma y por ahí un ampay, si se puede. Para no perder la costumbre, pues. No te imaginas las ganas que tenemos de volver, la verdad. Nosotros prácticamente que vivimos, ¿no? En los viajes, que vivimos prácticamente en un escenario, la pasamos viajando, hoy en día cómo nos chocó prácticamente esto, ¿no? Nos chocó, ¿por qué? Porque no estamos en constante movimiento con nuestro público, más que todo, ¿no? Se extraña contacto, ¿no? Sí, la verdad sí. Esperemos que esto pase lo más antes posible. Va a pasar y sobre todo hay que decirle a toda la linda gente que nos acompaña hoy día que sigamos cuidándonos, sigamos lavando las manos. Yo ando con mi spray de alcohol, siempre estoy en la manito, cuidando mi mascarita. Eso es lo básico para que tú tengas, no solamente tú estés bien, sino básicamente tu familia esté bien, ¿no? Eso sí es verdad, Eduardito. Mientras todos pongamos nuestra parte, vamos a luchar contra este problema, ¿no? que está pasando. Contra el tío COVID. Amigo, una musiquita más que he elegido, que quiero compartir con la musiquita. ¿Y por qué lo he elegido? Dirán muchos amigos o muchas amigas. El pasa porque de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, también hemos sabido, pues, que existe la peor basura, ¿no? Ay. Esa cancioncita está, pero buenazo el tema, amigo, buenazo el tema. Si no, eso no hay duda. Eduardito, veo bastantes comentarios, saludos, la verdad. Permíteme decirlo, Renzo, que, ojo, no es que yo esté escribiendo saludos o diciendo tal, no, yo no digo nada, solamente comparto todos los saludos que manda el público y estamos reventando y por momentos hasta tu señal se ha dropeado porque creo que está saturándose de toda la gente que está disfrutando de tu presencia y agradecerte, dicho sea paso, por la deferencia, amigo. A ti, muchas gracias, Eduardo. Gracias por el espacio. La verdad creo que estos momentos también hay que disfrutarlo, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Sabemos que también nuestro público que nos sigue necesita saber más de nosotros. Ellos necesitan que estén en contacto con nosotros, la verdad, y tú estás haciendo posible esto, la verdad. No, yo agradecido contigo, amigo. Y ya que hablas que quieres que el público sepa más de ti, vamos a desnudarle a Renzo García. Nombre completo. Renzo Jean-Pierre García Sotelo. Nacionalidad peruana, natural de Lima. Edad 26 años. Signo zodiacal Tauro. Tu primer besito. No me acuerdo. 9 años. Tu color favorito. El negro. Plato peruano favorito. Chas.
Son varios, ¿eh? Uno tiene que ser. Solo uno. Ya, me canta el tallarín verde con papa a la huancaína. El Día del Campesino es mañana. ¿Hay Juanes allá en La Paz o no? No, te cuento que no. ¿Hay de un restaurante charapa por allá? Que yo sepa, no, ¿ah? Oye, voy a viajar a vivir allá y nos asociamos, por Renzo. Claro, ¿verdad? He ido a varios restaurantes y la verdad, no hay ni uno restaurante así de la selva. En general, ¿qué no soportas de un hombre? Me refiero como a una persona, como conocido, no como otro tipo de relación, ¿no? A ver, ¿qué no soporta un hombre? Que se emborrache. O sea, los borrachos. Odio a los borrachos, sí. ¿Y qué no soportas de una mujer, por ejemplo? ¿Qué no soporta de una mujer? Wow, la verdad, su bipolaridad. ¿En qué lado duermes de la cama, derecha o izquierda? No, la verdad, duermo, Dios mío, ni que sepan cómo duermo, la verdad. Soy un desastre dormiendo. ¿Tipo de ropa interior que prefieres? ¿Boxer o tradicional, bombachón grande? No sé. Eso varía. No, pero más uso boxer, ¿no? ¿Tu primera vez? Uy, mi primera vez. La primera vez, no. Uy, no me acuerdo, No se olvide, hermano. Siguiente. No, yo me refería a tu primera vez en el escenario, no el otra vez, ¿no? Por favor, tú te vas para allá. Yo no he tocado ese punto, ¿eh? Mi primera vez en un escenario, ¿no? Fue en el aniversario de Lima cuando canté con la escuela de Polo Campos. Allá. ¿Y en el otro escenario? Ahora sí llegó la pregunta. Sí, Eduardo, bueno. Paso. Ya, pero el paso tiene multa. Ay. ¿Con una cantadita a capela? Claro que sí. A ver, la que quieras. Tú dices, cumbia fusión, genio. De repente un adelantito de lo que se viene. ¿O todavía no? No, eso sí es sorpresa, pues, Eduardito. Entonces lo guardamos para que cuando sea la novedad hacemos otra transmisión, pues. Claro, no hay problema. A ver, vamos a cantar esta canción que todos se la saben. A ver, dice. Perfecto. Traigan más cerveza a esta mesa. Quiero tomar y olvidarme esta tristeza. Ay, traigan más licor, no me interesa. Que me critiquen el dolor que llevo yo. Ahí está. La amiga Pati Alarcón, de allá de Bolivia, dice, Renzo se puso rojo cuando no quiso contestar. Ahí está su comentario. Johnny Suárez dice, Johnny Suárez. Me agarraste, la verdad. Un secreto que ya no quieres que sea secreto y lo cuentes hoy día. Wow. Un secreto que, wow. A ver, otra pregunta buena, bien, ¿ah? No me digas que el borrachito otra vez, para cantar, sino tiene que ser allá pues un secreto revelado, pues. Un secreto revelado. ¿Qué cosa? Tu primera vez, por ejemplo. Sí, puede ser. Si no me equivoco, ¿dónde? A ver, si no me equivoco, a ver, déjame, no me acuerdo, me has nublado tanto. A ver, el barrio, ¿no? Típico barrio, la clásica, ¿no? ¿Eras palomilla o eras tranqui? No, tranquilo, soy de las personas tranquilas. No soy de las personas escandalosas que digamos, ¿no? Pero tranquilo y de buen humor. No, como se dice, no eras el Payne Davis del barrio, por decir. No, siempre fue tranquilo, ¿no? Con buen humor. ¿Lees, amigo? ¿Te gusta la lectura o no hay tiempo o por ahora no? No mucho, te cuento. De repente no hay mucha afición a eso. Sí, digamos que no hay mucha afición, ¿no? Pero sí me gusta ser un hombre de casa. Ah, está, perfecto. Mira, Elsa Sotelo me acaba de hacer una amenaza pública y lo denuncio públicamente a Elsa porque dice, no le pongas nervioso a mi bebé, dice. Mi vieja. Un saludo para mi padre. Ay. Oye, hermano, de verdad que ha sido súper divertido y tenemos más de una hora y yo normal sigo conversando. A ver, dice. Ah, no, dice, mira lo que dice Pati Alarcón, ¿ah?
Mejor lee el comentario, Renzo. A ver, lee el comentario, a ver si es verdad. Dice Eduardito, pregunta de Renzo, ¿es pocholo conocido en Perú? Esa Paticita. Le mando un saludo a Paticita, la verdad, Lo máximo, ¿no? No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero me inspira un cariño y una transparencia y una amistad chévere, oye. Es buena onda, una persona muy humilde, la verdad, un saludo para ella. Y sobre la pregunta, no sé, le dejo a la gente que saque sus propias conclusiones. Que saque sus propias conclusiones. En una palabra, los genios. Uy, ay, me agarraste, chaque. A ver, wow, a ver. Nunca me han hecho esa pregunta, te cuento, ¿ah? Es la primera vez que me la hacen. A ver, no sé, amor. Perdón, no te escuché. Yo creo que sería amor por ello, por el grupo, sí. Cumbia fusión. Uy, es todo. Luca. Es todo para mí. Luca, wow, mi bebé, es todo igual, es todo. ¿Qué le dirías a todos los amigos, a toda la familia boliviana que te ha acogido y te tiene casi como a un nacional, querido, aplaudido, respetado, pero sobre todo admirado por tus cualidades como persona, como ser humano? Mira, la verdad, como siempre lo digo, ¿no? Yo estoy agradecido con ellos por haberme acogido de una manera tan bonita. La verdad, feliz por las personas que admiran mi talento, por las personas que admiran lo que hago. La verdad, no hay palabras para describir, porque ahora, hoy en día, que ya tengo mi familia, mi esposa, mis hijos que son de acá también, me siento como uno más de ellos. Yo siempre voy a estar agradecido con ellos porque ellos me han hecho cumplir mis sueños. Ellos me han apoyado en los momentos difíciles. Así que con toda la gente boliviana, el público boliviano, la verdad, gracias. ¿Cómo se llamó el tema con el que iniciaste Cumbia Fusión? Hicimos, ¿cuál fue el primer? El primer tema fue Tus falsas promesas. Exacto, ahí está, me estaba acordándome de eso. Falsas promesas. Sí, y si tuvieras que elegir de tu repertorio ahorita un tema que quisieras compartir con los amigos. Hoy, wow, te cuento que acá, bueno, hace 2 meses, 3, si no me equivoco, acabamos de lanzamos un mix, que es el mix Sureños por Siempre. Es un mix muy bueno que la gente lo aceptó de una manera increíble, Eduardo. En 2 mesecitos nada más pasamos el 1.000.000 de reproducciones. Y la verdad, hoy en día es uno de los mix preferidos de toda la gente, ¿no? Quiero saludar a los clubes de fan de Argentina, la verdad, con todo el apoyo que me brindan. Quiero saludar a mi amigo Néstor y a toda su familia, la familia Polo del club de fan Renzo García. Un abrazo para ellos, y a mi amiga también Sil, a mi amiga Raquel. Calma, no te apures, dale, hay tiempo. Con las apasionadas de Renzo García, la verdad, los 2 clubes de fans que siempre me apoyan, la verdad. La gente de Argentina, la gente de Jujuy, Mendoza, Buenos Aires, Salta. Gracias, la verdad. Y veo sus comentarios igual de todos. A la gente de Chile también. Un saludo para ahí, a la gente de Arica, a nuestros amigos del Perú también. Gracias a todos, la verdad. A Chío, la verdad, ahí vi un mensajito que dejó, no terminé de verlo y me mandó saludos, ¿no? Que mande saludos a unas personas, pero bueno, Chío, te mando saludos a ti, a toda tu gente, la verdad. Esperemos. Ahí está para ti. Ahí está, ¿ves? Dice, saludo a la fan de Lima, Perú, y amistades Marlene, Romy, Daywi, Kelly, Judith, y a toda la fan que nos siguen. Gracias, Chío, la verdad. Yo también espero eso, Eduardo, que haya una oportunidad de estar en el Perú, de hacer un concierto, aunque sea, y vivir una experiencia más bonita, porque tú sabes que cantar en tu país es otra cosa, la verdad. Y esperemos que más adelante se pueda dar la oportunidad. Más que seguro que se va a dar, amigo mío. Y nada, desearte siempre lo mejor, que te vaya bien. Nuevamente agradecerte por esta bonita oportunidad de poder conversar. Y cuando quieras, hermano, nuestro Purito Perú hace honor a su nombre. Sabemos que tu corazón es la mitad Purito Perú y la mitad Purito Bolivia, pero no importa, sabemos compartir nosotros, porque el talento se comparte, no se guarda. Claro que sí.
Bueno, Eduardo, gracias. Gracias, ha sido un placer, la verdad. Quiero ya despedirme. Y una vez más, ya saben, no quiero dejar de pasar esta oportunidad. Este 3 de julio, viernes 3 de julio a las 3 de la tarde, tenemos un concierto en vivo con todos ustedes para que disfruten todo nuestro repertorio. Eduardito, miles de gracias, felicidades, la verdad, felicitarte a ti por tu programa, muy entretenido, la verdad. Y créeme que veo tus entrevistas, ¿ah? Gracias, amigo, gracias. Soy un admirador tuyo, la verdad, Gracias, ese carisma que tienes y la verdad esas preguntas que pones en aprieto a todos han sido muy especiales, han sido muy bonitas. Así Papi, que el abuso nunca es malo. No. Hipocresía un pedacito. No, todo tranquilo, la verdad. Me despido. Ha sido un placer estar aquí compartiendo contigo, estar con mi gente. Así que les mando saludos a todos. Gracias por apoyarme, así que ya saben, se vienen temas nuevos, se vienen videoclips nuevos. Ya tengo un videoclip que en estos días lo voy a lanzar en las páginas. Y gracias a toda la fanática de Comefusión. Me despido, muy buenas noches. Te pedía un pedacito de hipocresía. Ya, claro que sí. Hermano, no te decía así otra cosa. Ya, había entendido mal. Vale. Fue una víctima mortal que no veía tu hipocresía. Yo te creía, tu hipocresía. Ahí estamos. Gracias, Renzo García, gracias, Cumbia Fusión, gracias, Perú, y nos vamos.